Quiero abrir una hoja de Excel, así vamos trabajando. Vamos a ver si se acuerdan del ejercicio que vimos la clase pasada, que tenía esta forma. Profe, Sí, hay una compañera que está esperando que la acepten. bueno, hay varios. Yo como ya, como voy viendo otras pantallas, ya disculpen que a veces no puedo ver esta. Bien, vamos acá y vamos a compartir esta pantalla. ¿Se acuerdan del ejercicio que vimos la clase pasada? A ver si se ve bien. ¿Se ve muy chiquito? Sí, profe. Ahí, Ahí está bien, sí. ahí está bien. Bueno, ¿se acuerdan de este ejercicio? Lo que tratamos de hacer era determinar la piramidación cuando yo tenía un margen de utilidad tipo markup en donde em, el mayorista le agrega un markup del 20% y el minorista hacía lo mismo. ¿Se acuerdan? Y dijimos, ¿qué pasa si ponemos un impuesto de una alícuota del 20%? Si hacemos esto, yo lo que voy a hacer abajo es volver a hacer el ejercicio rápido para que lo repasemos solamente. Y vamos a decir, el costo de este producto al productor le queda, digamos, le agrega un margen de 70 pesos, el precio de venta antes de impuesto de 70 pesos, el impuesto que tiene una alícuota del 20% va a ser a los 70 por 0,20. Yo después le paso los Excel para que los tengan. A los 70 le agrego el 0,20, el precio después de impuesto va a ser de 84. ¿Mm? Entonces el mayorista va a comprar a 84 ahora después del impuesto, le agrega un margen de utilidad del 20%. Son más bajos, no sé si se los dije, pero las alícuotas son mucho más bajas. Entonces el impuesto pagado es No, lo de sus vacaciones, de que no sabe qué va a 120. hacer, que el pato la va a ir a ver, que El minorista compra 120, No, me voy a entender le como que no. agrega el 20%. El precio antes de impuesto va a ser 145. El impuesto es de 29 pesos y el precio que llega al consumidor final es de 174,18. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Se acuerdan de esto que lo vimos en la clase pasada? Antes del impuesto, el precio que pagaba el consumidor final era este, que está en el recuadro. Y ahora el precio que paga el consumidor final es este. ¿Cómo sacamos la piramidación?
Digo con otro. ¿Qué decíamos? Bueno, O sea, cuando me llama le digo, che, Dani, posta, nosotros de verdad necesitamos ¿cuánto es el ayuda, aumento ayuda, que te pongan en ese lugar, que, o sea, en el como, donde precio sea. Y al después consumidor pensé, digo, final? hermana, Bueno, el tenés aumento 27 es, años, ahora vale no tenés no estás recién 174,18 formándote en la y vida. antes Hacé valía las cosas porque querés o 100,80. no las haces. Gente Son suma, se queda, gente que no 73,38. suma, Eso es empezás a desligar de el a poco. esfuerzo No, es que económico, si si no quieren querés, llamarlo no de una querés, ya forma, que está. le genera a la ¿Qué es eso de sociedad la colocación de andar un diciendo, che, impuesto. hermana, O en es serio la no, de pérdida de verdad no nos vas a bienestar ayudar? de la Si no querés sociedad por la ayudar, no ayudes, ya colocación de un está. impuesto. Prefiero que nos cueste 1 millón de pesos Ahora las vamos a cosas, el ver doble, el en triple, esta a todo, estar columna afogándola, pero cuánto después, es la recaudación del Estado. le voy a decir, mira, hermano, nos va a costar un poco, La recaudación del vamos a ver cómo Estado hacemos, pero bueno, se va a poder con todo, vamos a cumplir con los estudios, no te vamos a hacer una carga económica para vos, es nada, se va a poder con todo. Ya más adelante estaremos 63,19. bien, y bueno, gracias Con lo al cual, esfuerzo de si todos, aumentaba todos el no por precio en uno. 73,78 y la recaudación es 63,19, ha sido mayor el esfuerzo de la sociedad que lo que recaudó el Estado. ¿Sí? Ese mayor exceso de precios en el aumento del precio en función de lo que recauda el Yo le voy a decir, che, Estado, mira, dijimos que se llamaba piramidación. capaz, no sé, el lunes o el último día, bueno, los ¿Y días a de qué se trabajo está debía con la pelotas, que no te puedes hacer nada. piramidación? Yo le Entre dije, semana le bueno, digo, che, mira, miren, hay posibilidad antes, que Steffi o yo si viajar yo el tomo el sábado. mayorista, el La margen del idea sería viajar el mayorista día de la ahora madre es el domingo, pero estamos viendo si 16,80 y conseguimos antes a era alguien que viaje el 14. domingo. Si no, caso se van a traer, nos iríamos el sábado en colectivo. Está la Y posibilidad, no te jode el mucho, pero si minorista no, ahora gana bueno, dale, 24 después y vamos a sumar antes sí, ganaba el día de la madre. Yo antes 16,80. que Si yo mi sumo mamá estos es mi mamá, valores, no me va, no, sí necesito la plata, pero es mi mamá también. Si me me dan dice, los no, mira, es imposible, 10,19. bueno, por lo menos La piramidación si entonces conseguimos a alguien que viaje el domingo, mejor, se pero ¿quién va a viajar el genera domingo? al Aparte el tener domingo ya el está todo mayorista armado. y el minorista márgenes de utilidad como un porcentaje No le voy a sobre decir el más pago costo. los pasajes. Si Prefiero tomara reciclar, pero márgenes de utilidad de por otra lo menos el de forma vuelta, y de no última, teniendo en de cuenta vuelta. el O bueno, costo, fichamos a alguien que se vuelva, porque esta todo el mundo se va a diferencia volver no de se vuelta. daría. Eh, Por ejemplo, pero está Jojo, algunos de mis amigos si viajan, qué sé vamos yo. a suponer Si no, no sé. acá Y saca el peor de los casos con que viaje uno por un lado, otro por el otro. una estructura donde los empresarios Un Julián va a no viajar. usan markup. Lo ideal sería que viaje el domingo, ¿no? Pero bueno, si no, decirle, che, mira, Vamos a suponer que colocan montos fijos hay sobre gente el que nivel de para trabajar tiene ventas. O sea, realmente yo que por viajar. cada unidad que vendo quiero No creo ganarle que tantos diga, pesos. no. ¿Sí? Si yo hago esto, Y de última, a este es ver un si, ejemplo, no no sé qué está habrá en un hablado la más con ejercicio, mi pero es amigo, para si que es que cobra más ustedes caro, bueno, ponernos lo nosotros a ver entiendan. cómo A ver, hacer por Florida ahí y otra Bucle, forma de Florida verlo y Posadas para y ver si lo Hotel. entendemos. Para nosotros, y bueno, Acá usa saldrá markup. sancochado, saldrá Supongamos así que no sin use tanta markup, edición, sin tantos videos bonitos, y que después lo en que algún momento se hace es, borra esa bueno, publicación y se ponen las nuevas. cuando ponen la alícuota del 20%, me dice, bueno, a estos 70 le saco el 20%, 70 por 0,20, 14 Pero la pesos. Dani entiende que tu El mamá tiene que precio trabajar los domingos, tiene que trabajar los sábados, tiene que hacer todo. Y los domingos ella no tiene que estar después sentada de ahí con las impuestos, tablas comiendo asado. Ella tiene que estar armando las redes, haciendo el booking, haciendo publicidad, producción. Dani tiene 65 años. ¿Cuánto mide sumo la mamá? 64 años. 64, yo tengo 24. 84. Tiene Al 64 años. mayorista le llega a 84, Corresponde que más ella los tenga que hacer 14 eso. que Me parece que puso no. Me de parece que ella margen. tiene que estar de Supongamos que los vuelta. Ya hizo 14 mucho. pesos es un margen, Me parece que es un monto que el empresario da quiere bronca. ganar por unidad. Si no querés entenderlo, No entonces. importa cuánto cuesta, le quiere ganar 14 pesos a cada unidad que venda. ¿Sí? 84 más 14, 98. Le saco el impuesto, lo sumo. Lo vendo a 117,60 al minorista. El minorista tampoco fija por markup. Fija como unidades fijas
o sea, como una ganancia fija basura. según el número de ventas. Me muero. Es decir, Hoy yo no quiero sé. ganar 50 millones. Si vendo 1.000.000 de unidades, tengo que agregar un margen de 5 pesos por unidad. ¿Sí? No, Esta no le puede ser mi importa cuánto merienda. cuesta, sino lo que tiene en cuenta es este tema de una ganancia fija por unidad vendida. Entonces sumo, Hoy saco de Solis, vuelta hoy en el el examen me margen, partieron, Dios mío, Dios mío. Yo estudié jornada completa, tomando vuelvo a jornada sumar parcial, Dios mío, Dios mío. y me No, pero da bueno, ya me estoy mejor para que la el escuela, nuevo pero precio la al que verdad yo no voy a todo. vender es Los frenos no, porque 161. sigue lloviendo, ¿Sí? Dios mío, ¿cuándo para la lluvia? Así que mañana, si es que deja llover un poco, me voy a ir a buscar eso. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Qué lindo, profe. alta experiencia ir a un ¿Sí? concierto de Shakira. A ¿Todos? mí personalmente no me gusta Shakira, pero Sí, da alto profe. show y tiene un Bueno, millón de temas. Y lo bueno que es si hasta marzo, o sea, alguno hay también algo que no para entienda, echarte me bien, para después y los lo buenos, todo. volvemos a Viri, Viri, explicar para que no se Pello, pierda. Pello, que lo cuiden, que lo cuiden. Yo. Entonces vamos a ver si piramida o no. Mira, Para anda que 3 veces la pregunta, piramide, si busco los frenos. Y la otra piramidación. más lejos. Primero sacamos el incremento Espejo, Fran. en el precio Sí, al espejo, consumidor Fran, eso es lo que final. me falta. Entonces vamos a decir, bueno, después de la colocación del impuesto, el impuesto es, el precio es de 161,28 menos los 100,80 que era el precio a consumidor final antes de la colocación del impuesto, tenemos 60,48. Y la recaudación del Estado, la recaudación del tributo, es de 60,48. Quiere decir que en este caso no piramida. ¿Y por qué no piramida? Bueno, porque acá no tenemos una, a ver si ahí puedo poner los dos. Fíjense, si los márgenes son iguales, no es que hay un mayor valor que se meta dentro del costo que tenga que ver con la utilidad de los empresarios. Entonces, lo que genera la piramidación es el markup, ¿sí? Si los empresarios tuviesen otra forma de determinar sus precios de venta, no lo generaría. La verdad es que en líneas generales podremos hacer una encuesta a ver qué pasa en La Rioja, pero hay muchos empresarios que fijan sus márgenes en función de sus costos, ¿sí? Entonces acá tenemos este problema. ¿Estamos hasta acá? Yo creo que con Marco ¿Sí? lo que hay que hacer Sí, profe. Bueno. hacer bien ¿Se el acuerdan? análisis, Esto es lo que vimos básicamente en la tratar clase de tener un pasada. análisis, pero que vos ganes lo que vos perdés. ¿Se acuerdan que una de las cuestiones que vimos era los impuestos monofásicos? Bueno, eso también lo vimos en la clase pasada, el tema de cuándo piramidaba y cuándo no. ¿Los recuerdan? Si yo tengo un impuesto monofásico a nivel fabricante, ¿piramida o no? Sí, profe. Bien, ¿y si tengo uno a nivel minorista? No. No. Ahí no Ay, pido. no. ¿Y si tengo uno a nivel mayorista? Sí, pirámide. Sí. Sí, pirámide. Menos que el fabricante, pero sí pirámide. Bien. Bueno, vamos a ver el segundo de los efectos, que es lo que nosotros llamamos efecto acumulación. Hasta acá habíamos visto piramidación. Vamos a ver el efecto acumulación. El efecto acumulación es la mayor recaudación del Estado debido a la duplicación de base imponible y al cobro de impuestos sobre impuestos. ¿Por qué decimos esto? Porque en estos 63 pesos que recauda el Estado, sobre estos 70 pesos, ¿cuántas veces cobró? Una sola vez. Sobre
Sobre estos 70 pesos, ¿cuántas veces cobró el Estado? Prioridad para vos en ese momento y para esa fecha. ¿Qué prioridad? Por ejemplo, Ninguna, viajar con Marco, porque que no hay capaz impuesto. cada vez te entusiasma menos por ¿Cómo? una u otra causa. Que ninguna vez porque no hay impuesto ahí Está todavía. bien, ir al Parque Boca, tenés ganas de ir a la cancha. Está bien, tomamos tomamos este trabajo que hicimos ya colocando impuestos, ¿sí? Es decir, el Estado logra una recaudación de 63 pesos con 19, ¿sí? Ya vamos a tomar el mismo ejercicio que el de markup, que el de piramidación para hacer esto. A ver, denme un segundo, que vuelva acá. Saco esto de piramidación, dejemos de lado la piramidación y veamos, voy a copiar esto de vuelta para que les quede todo junto y que después lo puedan ver a todos juntos. sociales, ¿entendés? Entonces, lo podés hacer de otra manera, digamos, generalmente lo haces de otra manera, porque si no... Digamos, yo coloco un impuesto del 20%, un plurifásico acumulativo y me da esta estructura. El Estado recauda 63,19 y el precio al consumidor final aumentó hasta 174,18. Mi pregunta es, sobre los 70 pesos, ¿cuántas veces se cobra? Se cobraría 3, si no estoy entendiendo bien. A ver, José dice que se cobra 3 veces. ¿Los otros? Que si me va el beneficio es recontra, boluda. Es posible porque las materias que quedan para adelante no todas son complicadas. Entonces, es como que me puse a ver todo eso y dije, bueno, de última, termino el año a full. Joaquín. Y todo, pero, no sé. O sea, decido hacer las cosas y seguirme enfocando en lo que yo dije que me iba a enfocar este año y después veo todo. Gabriel. Claro, ¿me entendés? Claro. Yo no entendí, profe, ¿puede volver a explicar? Sí. Este es el ejercicio que hicimos recién. Dijimos, bueno, si el precio de venta es de 70, le ponen un impuesto, se vuelve 84. El mayorista le agrega un margen del 20%, queda en 100. Le aplica el impuesto a los 100,80, le queda un precio con impuesto de 120,96, que es lo que cobra el minorista. Le agrega el margen, el precio antes del impuesto es 145, le agregan el impuesto y el precio que llega al consumidor final es 174,18. ¿Sí? Si vemos cuánto recauda el Estado, vemos que en la primera etapa recauda 14, en la segunda 20,16 y en la tercera 29. La acumulación es el efecto que consiste en la mayor recaudación del Estado al determinar, al cobrar impuestos por impuestos y bases por bases, es decir, al duplicar las bases sobre las que se cobra y al cobrar impuesto sobre un impuesto que ya cobro. Mi pregunta es, sobre estos 70 pesos, ¿cuántas veces cobra? José dice que cobra 3 veces. ¿Se entiende la pregunta? Ahora creo que, profe, sobre los 70, creo que ya con explicación, creo que cobraría una sola vez sobre los 70, porque el resto cobraría un margen sobre el costo que ya tiene el impuesto. Está bien, pero esos 70 también forman parte de estos 180. Porque estarían acumulando un margen sobre el costo que ya tiene, sobre el impuesto que ya tiene asignado. Claro, pero lo que voy es, sobre estos 70, como dijo José, se cobra 3 veces. ¿Por qué? Porque acá se lo tiene como base, acá dentro de estos 180 forman parte de la base y acá también. Y estos 14 pesos que son el impuesto cobrado en la etapa 1, al estar dentro de la base imponible de la etapa 2, se vuelve a cobrar impuesto sobre un impuesto que ya se cobró. ¿Se entiende? Entonces, en este sistema, sobre los 14 pesos se cobra 2 veces más, sobre los 70 pesos se cobra 2 veces, sobre el valor agregado del mayorista se cobra 2 veces y sobre el valor agregado del minorista se cobra una vez. ¿Se entiende? Porque el cobrar sobre impuestos acumulativos implica que yo esté cobrando sobre la misma base imponible varias veces y
y la forma de markup lleva a que yo cobre impuestos sobre impuestos. Con Paul nos llevamos bien. no sé Entonces, cómo este tipo de tributo genera lo que se denomina efecto acumulación. Mandan a de niñez, Si yo después como quisiera llegan saber acá, cuánto es el van a efecto decir, acumulación, luego que al final tengo que ir a Nigro, trabajar, Dan la tiene forma de mía por no haber determinar trabajado lo una que semana, tengo tiene que es, cubrir días, bueno, no sé si qué. yo tuviera un impuesto que no fuera acumulativo y que tuviese la misma tasa que el acumulativo, ¿qué impuestos recaudaría? ¿Me explicó? ¿Se entiende primero el efecto de acumulación o no? Si no la entienden, me lo dicen, por favor. Pero bueno, también como por sí o por no. ¿No se entendió? ¿Podría repetir lo último que dijo que no entendí? O sea, el efecto de acumulación sí lo entendí cuando dice que es porque se cobra impuestos sobre impuestos, porque ya va aplicando un margen de la primera etapa. Claro, al yo tomar un sistema, un impuesto plurifásico acumulativo, este valor agregado se acumula al otro periodo y se acumula al otro periodo. ¿Se entiende? Es decir, al cobrar sobre el precio de venta, yo estos 70 los tengo acumulados en este precio y en este precio. El valor agregado del mayorista lo tengo en este precio y en este precio. Y el valor agregado del minorista en este precio. Y a su vez, aparte de cobrar base por base varias veces, sobre este impuesto vuelvo a cobrar cuando se mete al costo, sobre este impuesto vuelvo a cobrar cuando se mete al costo, sobre este ya no porque es el último. Entonces Nigro dice, si yo tuviese que calcular cuánto sería este efecto de acumulación, es decir, cuánto cobra de más el Estado por duplicar bases y cobrar impuestos por impuestos, lo que tendría que determinar es cuánto recaudaría el Estado teniendo un impuesto que no sea plurifásico acumulativo, sino un impuesto que sea monofásico. ¿Sí? Perdón, monofásico no, un impuesto que sea plurifásico no acumulativo. El plurifásico no acumulativo lo que hace es, lo voy a poner acá para que tengamos a los dos juntos, el plurifásico no acumulativo lo que grava solamente son los márgenes o el valor agregado de cada etapa, ¿sí? No va acumulando este valor agregado en el otro. ¿Se entiende hasta acá o no? ¿O lo vuelvo a explicar? Es decir, acá este margen pasa a ser precio que se vuelve a cobrar y este margen pasa a ser precio que se vuelve a cobrar. Porque si ustedes se fijan, el precio de venta está formado por la suma de las bases, de los márgenes o valores agregados. Esto se llama margen o valor agregado. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? Entonces, si yo digo, ¿qué pasa si yo colocara una alícuota del 20%, pero solamente que grabara el valor agregado, solamente que grabara estos montos? Y entonces diría, bueno, el 70% sobre el valor agregado me da Pienso, luego existo. 14 pesos. Los 14 pesos, Creo, a bomba. que es el valor agregado por el 20%, 2,80. Y los 16,80 por el 0,20 me daría una Es recaudación medio boludón, voy a tratar de cerrar o porque ya. Por lo que ya venías arrastrando. de 20,16. Pero ya venía arrastrando. Porque la Dani siempre le tiró así por Contra arriba, digamos, la no le entendí mucho, recaudación como yo estaba que enfocado en todo lo otro que genera decía, o sea, fue una muletilla que hice, a ver, para no un mandarle la plurifásico mierda, le pregunto otra acumulativo cosa. donde Igual, yo precio por duplico no importa. bases y Te va a duplico ser eterno el y viaje. cobro si impuestos parece por pelotudo. Claro, impuestos. eso le preguntaba yo, bueno, ven acá, vos dijiste, boca, me dijiste, Sí, prefiero juntar unos pesos, me voy de última. Te vas cuando vos quieras, Para con quien Argentina, vos con mis amigos de quieras. Córdoba. De Conmigo. 63,19. Entonces la diferencia, el efecto acumulación, Tengo que estudiar por una codinámica. serían Estoy atrasado.
los 63,19 menos los 20,16. Pues vale, estoy decepcionado. Que tantas idas y vueltas. Me hubieras dicho que no, de verdad. ¿Sí? El que sacó los vuelos, todo. Sacó los vuelos, todo. Esto es el mayor valor que recauda el Estado por el hecho de cobrar un impuesto que es repetitivo en su base y que a su vez cobra impuesto sobre impuesto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Ahora Sí, se entiende un poco mejor? sí, Sí, profe. profe. Bueno, esto es con el efecto acumulación. Otro de los efectos, acá le vamos a poner como título porque después se van a perder. Efecto acumulación. Efecto piramidación. Otro de los efectos que se generan en un impuesto, digamos que se puede generar en un impuesto indirecto que grava el consumo, es el que conocemos como distorsión de precios relativos. En realidad, cuando ustedes lean algunos libros, no van a encontrar estos efectos porque vienen o tienen que ver más con efectos que son derivados de la piramidación y de la acumulación. A algunos libros solamente les va a salir piramidación y acumulación. Si leen el apunte de Nigro, que lo deben tener en el Drive, si no lo tienen en el Drive me avisan, así yo se los doy. En ese apunte que está muy completo, divide en más efectos los efectos de la imposición indirecta al consumo. Y estos mayores efectos que, si bien son derivados de la piramidación y acumulación, a nosotros nos parece que está muy bien estudiarlos independientemente. Bien, acá ¿qué me dice? La distorsión de precios relativos dice que la relación que hay entre el precio de A y el precio de B no tengo para hacerlo, o sea, no sé hacerlo para poner que es una relación y no una igualdad. Es decir, la relación entre el precio A y el precio de B antes de impuestos no se mantienen después de impuestos. ¿Sí? Pero no se mantienen después de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco un impuesto, si yo tengo entre dos bienes una relación, por ejemplo, el azúcar siempre sale la mitad que la yerba. Esa relación de precios relativos, después de la colocación de un impuesto, no se mantiene esa relación en el tiempo. ¿Sí? Es decir, esa relación va a cambiar después del impuesto. Entonces, supongamos, un impuesto A, un producto A, que tiene esta forma, ¿sí? Y vamos a poner acá un producto B que tiene otra forma. Para que sea más fácil, vamos a hacer así. No. Vamos a poner que hay un fabricante, un mayorista, un distribuidor, y un minorista. ¿Sí? El minorista compra 100, tiene un margen del 50%,
que no quede tan grande, y el precio de este minorista es de 151,31. Entonces, lo que podemos decir es que antes de impuestos, la relación entre A y B, que sería cuánto representa B a lo que representa A, y podemos decir, bueno, B es un producto, un 50%, que vale un 50% de lo que vale A. ¿Sí? Entonces, antes de impuesto, esta es la relación que hay entre los dos productos. Colocamos un impuesto que grave un impuesto plurifásico acumulativo que grave las ventas. En el primero de los casos yo vuelvo a tomar este porque ya lo tenemos hecho, así no perdemos tiempo. Sabemos que en el primer caso, insisto, lo hago así porque ya lo hicimos para el ejercicio que estábamos viendo. Lo voy a bajar un poco. Ay, no tanto. ¿Se ve bien ahí? ¿Lo siguen viendo bien o está muy chiquito ya? Sí se ve bien, profe. La idea es que lo vean todo. Cuando yo hago las etapas de este producto más impuesto, digamos, ¿cómo queda la estructura del costo del tributo? Cuando yo le coloco el impuesto, va a pasar lo siguiente: es el mismo impuesto, el 20%, estoy en lo mismo. En la primera etapa, bueno, yo lo había hecho así para no tener problemas con esto. Hasta esta etapa vamos a llegar igual. Hasta esta etapa vamos a llegar igual. Ahora el minorista va a comprar a 174 pesos. Dijimos que le agrega un margen del 50%. El precio me va a quedar en 261. El impuesto, estoy haciendo lo mismo que hice para los otros casos, nada más que acá ponemos supuestos distintos para que veamos efectos distintos, ¿sí? Si vemos ahora la relación entre los impuestos, después de impuestos voy a tener que este producto B ahora vale 313,53 contra este producto A que vale 174,48. Y ahora vemos que este producto B es un 80% más caro que el otro producto, ¿sí? Entonces, cuando esto se ve en realidad a la piramidación y a la acumulación, cuando tengo productos que tienen distintas estructuras de comercialización. Entonces, la relación de precios que puede haber antes de impuestos no se mantiene. Acá hace referencia el 1.8, o sea, esa es la relación. El 1.8 es la relación. Se los pongo acá. Es la relación entre el precio del producto B con relación al precio del producto A. Es decir, ¿cuánto vale el producto B en relación al producto A? Acá, antes de impuesto, vemos que el producto B vale un 50% más que el producto A. Y después de la colocación del impuesto, esta relación se diferencia más.
el producto B ahora es un 80% más caro que el producto A. Entonces, esa relación de precios relativos no se mantiene después que yo coloco uno de estos impuestos. Y eso tiene que ver con la estructura de valores agregados y de etapas que tiene cada producto dentro de la forma de comercialización que tenga. ¿Sí? Bien, profe, bien, gracias. ¿Los demás, alguna duda? Lo explico de nuevo, ¿se entendió? Nahuel, Juan. Juan, o sea que te vi la foto y dije, qué ganas de tomar mate, que me dio ya, un rato me voy a hacer mate. ¿Lo entendieron todos? ¿Seguimos? Yo sí, profe. Sí, María, Anita. No hay mate hoy, claro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí estamos? ¿Seguimos? Los otros dos efectos que tienen que ver con los otros dos efectos que tienen que ver con el impuesto plurifásico acumulativo son los denominados sesgo anti-exportador o pro-importador. Yo para esto voy a usar exactamente los mismos datos que ya vimos acá. Por eso les digo que son todos como efectos derivados de los efectos madres, que son la piramidación y la acumulación, pero que no obstante eso está bueno verlo solo. Acá, ¿qué tenemos? Supongamos un producto, siempre lo hacemos con el mismo producto, va a llegar un momento que lo vamos a tener que cambiar. Supongamos que en La Rioja, bueno, en La Rioja tenemos la bodega La Riojana que hace el torrontés riojano, que solamente se hace acá en La Rioja, que tiene ciertas características tiene ciertas características ambientales que hacen que no haya ninguno que sea igual que este. Salvo los que se hacen del otro lado de la cordillera, que tienen las mismas calidades en cuanto a ambiente, que sería un vino chileno, que se hace Siempre hago la misma pregunta. ¿Alguien sabe qué hay del otro lado de la cordillera a la altura de Chilecito? No, profe. Estamos tan cerca, yo no sé, por eso es Copiapó, ¿no será? ¿Nadie ha viajado a Chile? ¿Nadie le tocó nunca los Atacalar, los juegos Atacalar, algo de eso? ¿No? No, profe. Bueno. Pero supongamos que hay un lugar en Chile que está a la misma altura, es decir, si yo marco una línea, está a la misma altura de Chilecito y se hace el mismo vino. Y no solo que se hace el mismo vino, sino que tiene la misma estructura de costos que tenemos nosotros. ¿Sí? Cuando pasa eso, si tiene la misma estructura y tiene la misma calidad de vino, y tiene, en serio que me voy a hacer mate. Mientras le voy explicando el trabajo, pongo el agua para el mate. O les doy el ejercicio y después pagamos 2 minutos y cada uno se hace su mate, pues seguro que quieren también el de ustedes. Supongamos que si tienen la misma estructura de la misma estructura de costos y es la misma calidad del vino, supongamos que el mismo empaque es el mismo vino, ¿qué se supone? Que los dos artículos tienen a nivel internacional la misma ventaja comparativa.
¿Me explico? Entonces, si el vino chileno quiere ir a competir o a entrar al mercado portugués, bueno, lo va a hacer en las mismas condiciones que lo va a hacer el vino riojano. ¿Por qué? Porque tiene la misma estructura de costos, tiene el mismo precio y tiene la misma calidad, ¿verdad? Es decir, ahí tendría que jugar alguna otra variable como vínculos o financiación, pero en líneas generales tendría que tener el mismo precio. Tendrían la posibilidad de entrar al mercado, debería ser la misma porque tienen la misma estructura. Ahora, supongamos que en Argentina, en vez de tener un impuesto al valor agregado o un impuesto a nivel minorista, que no piramida, tienen un impuesto plurifásico acumulativo, ¿sí? Y entonces, cuando vemos estos dos vinos, en realidad, si el que exporta es el minorista chileno lo lleva a Portugal a 100 pesos con 80. Y el vino argentino, supongamos que no le cobren la última etapa porque es una exportación, llega a 145 con 15. Y entonces nosotros habíamos dicho que era lo mismo, porque en realidad los vinos tienen la misma calidad y tienen la misma estructura de costo. Ahora, ¿qué pasó? Como el vino argentino está grabado con un impuesto plurifásico acumulativo que va piramidando y va acumulando, este vino, el minorista lo puede sacar al exterior a 145 pesos, no a 100,80, porque estos costos, estos 14 y estos 20, se metieron en los precios, entonces yo puedo limpiar la última etapa de exportación. O sea, puedo sacar, puedo en aduana decir, che, bueno, este impuesto acá no lo pago porque en realidad el consumidor final va a estar en el exterior, pero los anteriores no. Y acá disminuyen las ventajas comparativas o en realidad cuando lleguen a Portugal los vinos, el vino argentino va a ser un 45% más caro que el vino chileno. ¿Se entiende? Entonces, la colocación de un plurifásico acumulativo lo que va a generar es un sesgo antiexportador. ¿Por qué? Bueno, porque este vino va a llegar con impuestos cargados, digamos, va a llegar la botella de vino más un montón de impuestos que lo hacen más costoso. Y al ser más costoso, tiene menos ventajas o tiene menos posibilidades que sea un vino que se pueda colocar allá en relación al vino chileno que tiene la misma calidad y es un 45% más barato. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿todos lo entendieron? Sí, entendí, profe. No, Cami, nunca fui a Chile. Sí, profe, se entendió. ¿sí? Bien. Hermes, Entonces, eso se llama sesgo antiexportador. Ahora el chileno que se fue a Portugal a discutir los precios porque pensaba que iba a tener mucha competencia con el argentino, cuando llega allá le dice el portugués, no, dice, si los vinos argentinos están re caros, son tan ricos como los de ustedes, pero valen un 45% más. Y el chileno dice, che, ¿para qué nosotros hacemos tanto lío para venir hasta Portugal a vender el vino, que son como 15 horas de viajes más? ¿Por qué no lo vendemos directamente en Argentina si nosotros lo podemos exportar a 10,80, a 100,80? Y en Argentina, a ese nivel, lo venden a 145. Y como es el mismo vino y tiene la misma calidad, seguramente lo vendemos en Argentina. Y acá el minorista no tiene mucho para defenderse contra el vino importado de 100,80 que va a llegar. Entonces ahí se crea un sesgo pro importador, es decir, le genera una desventaja comparativa al productor, no al productor, al vendedor de vinos argentino,
que en vez de comprar en Argentina, le conviene por ahí traerlos importados porque el precio es más bajo, con la misma calidad de vino y la misma estructura de costos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Podría repetir lo de pro importador? Sí. Imagínate, este es el vino chileno. Portugal, con todo ¿Ah? el lío que tenemos que hacer para exportar, con que Con la notita esa que le dejé yo. lo caro del flete que queda tan lejos, vendámoslo en Argentina. Porque en Argentina, esto que nosotros vendemos a 180 acá, ellos allá lo venden a más de 145. ¿Cuánto entraría acá? Bueno, 145 más los impuestos. Suponete que ellos quieran exportar el vino a 5,80, cuando entre el país le van a cobrar un impuesto a los ingresos brutos, eso seguro. Entonces, bueno, va a quedar con un impuesto. Pero digo, antes de impuesto, el mayorista chileno lo dejaría en 100,80, antes, digamos, de que entre el país lo dejaría en 100,80, y el minorista argentino ya lo tiene a 145,15. Entonces es muy difícil que el minorista pueda colocar estos vinos argentinos que ya vienen con impuestos o sea, que pueda defender ese vino argentino contra los vinos chilenos que son un 45% más barato si consideramos que tienen la misma calidad. Digamos, acá estamos haciendo un supuesto grande que los vinos tienen la misma calidad y que tienen la misma estructura de costos, ¿sí? Pero si así fuera, el vino chileno tiene ventajas comparativas con respecto al argentino. ¿Por qué? Porque no tiene impuestos anteriores que se hayan metido dentro del costo. En cambio, el vino argentino sí los tiene. Por eso es que el minorista argentino queda con 145 y el minorista chileno con 100 pesos. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor? Sí, sí, profe. Sí, sí. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. sí, sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? Ah, Nazareno está pidiendo que lo admite. Nazareno, ¿hace mucho que estás queriendo entrar? Perdón. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos, el otro de los efectos que hay es lo que se llama integración vertical de empresas, que quiere decir que este tipo de impuestos plurifacéticos acumulativos, como se vuelven más engorrosos a medida que yo tengo más etapas, promueve la existencia de empresas verticales, es decir, empresas que sean las productoras, las distribuidoras y las que tengan los comercios minoristas. ¿Por qué? Porque así, al no tener etapas de comercialización, el impuesto va a ser menor que en aquellas empresas que tienen muchas etapas de comercialización. Eso es digamos, lo que tiene que ver. A ver, si yo tuviese el Excel, diría lo siguiente. O si lo quisiéramos ver, a ver si se ve, diría, si el fabricante fuera fabricante mayorista y minorista, vende a 100,80 y toma todo el valor agregado, ¿sí? Supongamos, si hay una integración, una empresa con integración vertical, la misma empresa
es la que vende el producto al consumidor final, ¿sí? En cambio, supongamos otro producto que tenga esta estructura, que tenga, que en realidad uno es el que hace uno es el que lo fabrica, otro es el mayorista y otro es el minorista. El producto llega y en este caso, a ver, lo saco de vuelta. Denme un segundo. Si fuera el mismo productor el que vende, el precio a consumidor final, por más que venda el mismo precio que los otros, es decir, sin impuestos tengan los mismos precios, al colocar un impuesto plurifásico acumulativo, el fabricante no va pasándose de una etapa a otra, sino que el mismo vende. Entonces puede vender a 120,96 porque hay una sola etapa que le va a colocar impuesto, que es el de la venta al consumidor final. En cambio, cuando yo tengo un producto que hay uno que lo fabrica, otro mayorista que le vende a los minoristas y un minorista que les vende a los consumidores finales, el producto llega a un precio mucho más caro, ¿sí? Entonces, en estos casos es cuando este tipo de impuestos lo que hace es promover la integración vertical de impuestos. Es decir, si yo hago la venta directamente al consumidor final, me ahorro un montón de ingresos brutos que pagan los otros, dicho así más en criollo, y entonces por eso me conviene tener toda la línea de comercialización en la misma empresa, es decir, ser el fabricante, el mayorista y el minorista. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo les pido 5 minutitos, así hago el mate porque ya se me está secando la garganta. Esta planilla se las voy a mandar para que ustedes la tengan, entonces ya estos ejercicios les quedan como hechos. Déjenme que lo voy a guardar. Y ya entramos a ver el IVA, ¿sí? Denme un segundito. Así saco esto, pongo de vuelta esta. Bueno, paramos por si alguien quiere ir al baño y demás, y yo me hago el mate y 5 minutos vuelvo, ¿sí?
Como ya estuve de maratón, me estaba. Ayer vino acá. Son 5 preguntas que me haces. 5 preguntas. 3, 4. Si se va mal, yo creo que el 19. Marcos, no puedo. 19 de qué? ¿Qué son de las casi 15? Yo soy el 15, segundo parcial. Pero todo el 19. ¿Cómo pueden tomar de acuerdo a profesor? Pues le dije, Marcos, yo si me fío como estaba, que no estuviera Marcos. Estoy muy estresada, estoy estudiando mañana. Si me va mal, yo hice el 20 de noviembre. El día del parque. Nos vemos. Corta. Bueno, listo, chao. Estudiar, nos vemos, chao. Y sábado. La puta madre, ponen así como. Con ese chico también le falta afecto. Estás juntando patrones, ¿no? Yo no quiero nada de eso. Me metieron también ahí medio infectada. Tiene amigos. Bueno, en 5 minutos era un poquito menos. De todos modos, vamos a esperar que vengan los de los 5 minutos. Por suerte no, eso me evita. Todas las otras patologías sí. ¿Estamos todos o falta alguno? ¿Alguno se fue? ¿Entendieron hasta acá? Sí, ¿Relativamente ahora sí. bien o no? Ya lo que voy a hacer hasta que se hagan los 5 minutos es pasarle les mando por WhatsApp lo que acabamos de hacer de este ejercicio. Bueno. A ver si tengo abierto acá en WhatsApp. Sí. Finanzas. Bueno, ahí les mando ese Excel que tienen tiene todo lo que hicimos recién para que, bueno, después ustedes lo vean. Pero no es muy difícil que digan. Espero que la entiendan nomás, pero no es difícil. Bien. Vamos a ver ahora el impuesto plurifásico no acumulativo que usamos en Argentina y que se usa en casi todos los países del mundo, que es, o en muchos países del mundo, mejor dicho, que es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, es decir, se va trasladando, donde lo que hace es gravar el valor agregado en cada una de las etapas. Acá no va acumulando en el precio como habíamos visto en el caso anterior, sino lo que va haciendo es
toma una estructura de traslación de los impuestos que va pagando y que va cobrando de forma tal que llega hasta el consumidor final. El impuesto al valor agregado, lo primero que hay que determinar es qué entendemos nosotros por valor agregado. Y hay tres tipos de valor agregado. El tipo producto bruto, que incluye dentro de ese concepto de valor agregado a las amortizaciones. Es decir, el valor agregado, que es, bueno, el valor que le agrega un empresario a su costo para poder vender un determinado producto. Ese valor agregado le tiene que servir para cubrir determinados gastos. Los sueldos, los alquileres, los intereses, los beneficios y las amortizaciones. ¿Sí? Ese es el criterio de valor agregado tipo producto bruto. En ese valor agregado que yo voy a grabar, considero que uno de esos márgenes tiene que ver con poder cubrir las amortizaciones del periodo. El tipo producto neto es un sistema donde no tiene en cuenta las amortizaciones al momento de tomar el valor agregado. ¿Y esto por qué es? Esto es así porque vamos a suponer un taxista. Un taxista, yo lo grabo con un criterio de tipo producto bruto, entonces digo, bueno, en su valor agregado incluye las amortizaciones. Ningún problema, hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasó? El taxista cada 5 años cambia el auto. Y cuando va y compra el auto, ¿alguno ha comprado un auto nuevo alguna vez? ¿O ha ido con su papá cuando compró un auto nuevo? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, cuando uno va y compra un auto, al auto le agregan el IVA. Entonces, si el auto vale 1.000.000, a mí me cobran 1.210.000 por el IVA. ¿Me explicó? Entonces, si yo uso el producto bruto, me dice el taxista que viene al estudio, me dice, escúcheme, me están cobrando 2 veces el IVA. Porque cuando yo fui y saqué el auto, me cobré el IVA, me cobraron IVA por consumidor final, por la venta, pero dentro del valor agregado, usted me agrega las amortizaciones. Entonces, quiere decir que los bienes de uso quedan grabados 2 veces. Y tienes razón. Entonces, lo que hacemos es tomar el tipo producto neto. El tipo producto neto dice, bueno, no consideremos dentro del valor agregado las amortizaciones, así no le cobramos 2 veces. Y el taxista me mira y dice, bueno, está bien, tienes razón, pero cuando yo compro el auto me cobran el IVA antes que me lo consuma. Y un auto o un bien de uso no es un bien que se consuma en el primer uso, sino que yo tengo que esperar 5 años para consumirlo. Entonces lo que usted está haciendo es haciéndome adelantar impuestos, porque me está cobrando el IVA en la compra. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. El taxista era re inteligente y tenía razón. Entonces fuimos, hicimos las averiguaciones y le dijimos, bueno, ahora hemos logrado que te cobren tipo consumo. El valor agregado tipo consumo es un valor agregado que incluye dentro del concepto de valor agregado las amortizaciones. Y cuando el taxista estaba por decir, sí, pero cuando yo lo compré me lo cobraron, el tipo consumo lo que hace para salvar esta situación que tiene el producto neto, dice, bueno, y el IVA que le cobraron cuando compró el auto, tómelo como pago a cuenta todo completo al momento de la compra. Entonces no le va a figurar, o sea, no le va a significar un costo ni un impuesto pagado por adelantado, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a repetir, esto es importante porque después cuando lo estudian se les hace lío. El tipo producto bruto tiene dentro de su concepto de valor agregado a las amortizaciones. El tipo producto neto no. Y el tipo consumo tiene incluido dentro del concepto de valor agregado a las amortizaciones
pero me permite deducir el IVA, o sea, el IVA de la inversión o deducir la inversión en el momento de la compra. De esa forma, como yo lo puedo deducir al momento de la compra, solamente me van a estar cobrando el IVA a medida que yo lo vaya consumiendo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Yo miro para abajo porque tengo el teléfono y yo los veo un poquito en el teléfono, no en la pantalla. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo dijo del último, profe, que se va consumiendo con el tiempo? Claro, el último sistema, el tipo consumo, toma dentro de valor agregado a las amortizaciones. Entonces a mí me va cobrando impuesto al valor agregado a medida que yo lo voy consumiendo o lo voy amortizando. Como me permite deducir la inversión en el momento que la hago, no me cobra 2 veces. Y como yo deduzco la inversión al momento que hago la inversión, no estoy adelantando impuesto tampoco. Entonces me va cobrando correctamente a medida que uso ese bien de uso, incluyendo dentro del concepto de valor agregado a las amortizaciones. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió ahora? ¿O lo entendieron más o menos los otros? Sí, profe. Celeste. Gaby. Sí, profe. Bueno. ¿Por qué ahora no me deja hacer la firma? Vamos a ver. Para determinar el IVA, no el IVA, el valor agregado, existen distintas formas. El método de la adición lo que hace es determinar qué factores productivos son los que se incluyen dentro del valor agregado y con eso define lo que es valor agregado. El método de la sustracción real lo que hace es definir el valor agregado en función del valor agregado dentro de la producción. Y el tercer método, que es el sistema de sustracción financiera, es un sistema que tiene que ver con una cuestión más económica de diferencias entre ventas y compras. Vamos primero por la adición, así de paso reforzamos esta idea de concepto de valor agregado. Dijimos que el tipo producto bruto incluye dentro de su concepto de valor agregado a las depreciaciones, ¿sí? Entonces yo tengo que con lo que cualquier persona, supongamos un comerciante, alguien que vende Coca-Cola. La Coca la compra a 10 y la vende a 15. Esos 5 pesos le tienen que alcanzar para pagar los sueldos, para pagarle el alquiler o las rentas que tenga que pagar, para pagar los intereses de algún préstamo que tenga, para obtener beneficios y para cubrir las depreciaciones de sus bienes de uso. ¿Sí? Eso es lo que dice el tipo producto bruto. El tipo producto neto dice no incluya dentro del concepto de valor agregado las depreciaciones. Entonces le saca. Y el tipo consumo incluye las depreciaciones, pero me permite deducir la inversión en el momento que la hago. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. El tipo sustracción real es un sistema que lo que hace es tomar la diferencia entre la producción y los insumos. La producción de un periodo menos los insumos toman la materia prima. ¿Sí? ¿A dónde está el valor agregado ahí? O mejor dicho, el valor agregado no. ¿A dónde están las depreciaciones en esa variable? Producción menos insumos. ¿Todos hicieron costos ya? ¿En la producción, profe? Claro, está en la producción. Bien, Joaquín. ¿Por qué? El valor de un producto terminado, ¿cómo se sacaba? Materia prima, que serían los insumos, más mano de obra y más costos indirectos de fabricación.
Y dentro de los costos indirectos de fabricación teníamos las depreciaciones. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Entonces, en el sistema de sustracción real, producción menos insumo incluiría las depreciaciones. Si yo quiero sacar un tipo producto neto, le tengo que restar a las depreciaciones que están dentro de la producción. Y si quiero un tipo consumo, lo único que resto son las inversiones porque las depreciaciones ya las tengo incluidas en la producción. ¿Sí? Si tomo un sistema de sustracción financiera, las ventas debería tener incluido el costo de las depreciaciones. Entonces, si yo digo ventas menos compras, acá ya tengo incluidas las depreciaciones. Si es un producto neto, saco las depreciaciones que están en las ventas. Y si uso un tipo consumo, las dejo a las depreciaciones en las ventas y lo que puedo restar es la inversión que hice en el periodo. ¿Por qué hay tres sistemas? Estos dos primeros sistemas, que son muy buenos, el de adición se usa mucho a los fines de controlar el IVA o tener una cierta trazabilidad del IVA que tienen que pagar una empresa. Pero la verdad que es difícil conocer todas las variables, o sea, todos los insumos que se pagan dentro de un mes para determinar el valor agregado, ¿sí? El de sustracción real también es difícil de determinar porque acá para yo poder sacar cuánto es mi producción, lo primero que tengo que hacer es tener inventarios permanentes. Si yo tengo todos los meses, quiero sacar cuántos son los insumos que utilicé, la materia prima que utilicé, cuánto es la producción que tengo, es bastante complicado para sacar. En cambio, el sistema de sustracción financiera es un sistema fácil de manejar porque yo sumo toda la factura de venta, toda la factura de compra y ahí puedo sacar la posición de IVA o determinar el valor agregado. ¿Sí? Entonces, tenemos hecho este sistema, los dos primeros son equivalentes a corto plazo y a largo plazo. Y el tercero de los sistemas, el de sustracción financiera, es equivalente solamente a largo plazo, no a corto plazo, porque acá yo tengo un tema de stock que no lo tengo en este caso, y entonces el sistema de sustracción financiera es un sistema como más cómodo para determinar y es más cómodo para controlarlo también. Entonces vimos los tipos de valor agregado, cómo se determina el valor agregado y ahora vamos a ver cómo se determina el impuesto. Hay dos formas de determinar el impuesto. El sistema de base por base, yo lo primero que hago es definir cuánto es el monto del valor agregado. Acá tome, miren, sistema de sustracción financiera es este que está acá. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Yo no veo yo el... ¿Ven el mouse? Sí. Yo voy a tomar este sistema, yo puedo tomar el sistema base por base, lo que hace es determinar el valor agregado y sobre el valor agregado determinado se le aplica la alícuota correspondiente. En el sistema impuestos por impuestos, la diferencia está en que a cada uno de los componentes del valor agregado, de la determinación del valor agregado, se le aplica la alícuota. ¿Sí? Cuando la alícuota es única, cuando yo tengo una sola alícuota para todas las operaciones que incluye el impuesto al valor agregado, no hay ningún problema. Pero cuando las alícuotas son distintas, sí hay diferencias. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Profe, se entiende. ¿Sí? Sí. ¿Cami? Sí, se entiende. Bueno, ya voy a ver por qué, no sé por qué tengo, un segundo. Quiero que veamos un ejercicio que está en otra filmina, no sé cuál es la causa. Está en esta. Bien.
esto. Bueno, ¿por qué no es lo mismo que haya, no es lo mismo el tipo base por base o el tipo impuesto por impuesto? Yo no les voy a dar este ejercicio, ni se los voy a describir, ni se los voy a tomar tampoco. Pero sí quiero que lo entendamos, ¿sí? Entonces, a ver, esto no, ya lo vimos, estas formas. Acá en vez de decir depreciaciones, dice amortizaciones, pues lo mismo. Esto quería ver del base de base y el impuesto por impuesto. Este ejercicio. Miren, dice, bajo un sistema de impuesto por impuesto se desea aumentar la recaudación. Analizar como alternativas de decisión, aumentar la alícuota en la etapa productora en un 10% o aumentar la alícuota en una etapa minorista en un 10%. Determine sus conclusiones, tenga en cuenta el supuesto que los productores no venden el producto al público, es decir, se dan todas las etapas sí o sí. ¿Qué pasa si los supuestos anteriores se da utilizando un sistema de base por base? Esto lo van a tener en las filminas, no sea un problema. El sistema base por base, ¿qué habíamos dicho? Que tomaba ventas menos compras, ¿sí? Y a eso le determinaba la alícuota. No sé si está... Toma la estructura de otro ejercicio que está adelante, que está antes, pero lo vemos acá. En la etapa inicial, donde esta primera etapa, que acá tendría que decir etapa 1 o supuesto 1, el supuesto inicial, suponemos que hay una alícuota única del 10%, ¿sí? Entonces, ahí está. Etapa única del 10%, vemos si yo tengo un base por base, voy a decir ventas menos compras, 400 pesos, por la alícuota del 10, 40 pesos. Si lo hago impuesto por impuesto, yo digo ventas por la alícuota, siempre las ventas por alícuota me da lo que se llama el crédito fiscal, y compras por alícuotas me da lo que se llama ventas por alícuota, el débito fiscal, y compras por alícuotas el crédito fiscal. ¿Sí? Entonces yo digo, vendí 500, por el 10% 50, le agregué 50 pesos a mi factura de IVA. Y cuando compré por 100, me cobraron 10 de IVA, pagué 110. 50 menos 10 es 40, es decir, cuando yo tengo una sola alícuota, si tomo, abajo tienen los totales de cada una de las etapas, lo que se recauda en cada una de las etapas, y se dan cuenta que es lo mismo. Es decir, en el otro caso es igual. En la etapa 2, vendí 20.000, por la alícuota del 10% son 200, compré 500 pesos, por la alícuota del 10% son 50, le debo al fisco 150 pesos. O si no digo, 2.000 de ventas menos 500 de compra, por el 0,10 me da 0,50. Da exactamente lo mismo cualquiera de los dos sistemas. En el tercer caso tengo compras por ventas por 5.000 y compras por 3.000. Entonces hago 5.000 por el 0,10 menos 2.000 por el 0,10 en el caso del impuesto por impuesto. Y en el caso de la base por base hago 5.000 menos 2.000 y a esa diferencia le aplico el 10. Me da exactamente lo mismo, no hay diferencia. Ahora supongamos, como decía el supuesto del ejercicio, que aumentamos la alícuota del productor en un 10%. Entonces el productor, ¿qué va a hacer? Cuando vende 500 al 11%, ven cómo acá lo aumentamos. Acá tienen 55 y en el caso anterior tienen 50, ¿sí? Entonces lo aumenta a 55
menos las compras, que son 100, las compras son las mismas, 100 al 0,10, porque él le compra a otro que no necesariamente tiene una alícuota del 11%, 55 menos 40, paga 40 y... ¿Esto? No, 55 menos 10, ahí está mal. Es 55 por el 0,10 son 10, no son 40. 55 menos 10 me da los 45 que están acá. Y si yo lo hiciera base por base, miren, queda distinto. ¿Por qué? Porque yo hago 500 menos 100 por la alícuota del productor, que ahora lo hemos aumentado y quedó en 11. Quedan 44. ¿Sí? Cuando yo voy al segundo nivel, a la segunda etapa, que sigue siendo del 10, si yo hago base por base, hago 1500 por el 0,10, me da 0,50, igual que en el caso inicial. Ahora, cuando yo voy al impuesto por impuesto, esta segunda etapa del 0,10, porque ya la etapa mayorista tiene una alícuota del 0,10, le da 200, igual que en el caso anterior, pero él compró al 0,11. ¿Por qué? Porque le compró al productor que tenía una alícuota distinta. Entonces tenemos 500 por el 0,11, 55. ¿Sí? La tercera etapa es igual en cualquiera de los dos casos. Ahora, si yo veo la recaudación, fíjense en que por más que yo aumenté en el impuesto por impuesto la alícuota de la etapa productora, la recaudación es la misma que si yo no hubiese aumentado ninguna alícuota. ¿Y esto por qué es así? Porque este sistema de compensación de ventas sobre compras hace que la mayor recaudación que logró el productor, recaudación tributaria, en la etapa mayorista, se va a ir en la etapa productor, se va a ir en la etapa mayorista porque lo usa como crédito fiscal. ¿Me siguen? Entonces, se compensa, es decir, yo le puedo cobrar más a uno, pero al otro ya eso que cobre más me lo toma como crédito fiscal. En cambio, cuando yo uso base por base, que no tiene este sistema de compensación, en este caso sí aumenta en 4 pesos la recaudación, que antes estaba en 40 y aumenta un 10% a 44. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no? ¿Se va entendiendo esto de las diferencias de las bases por base y los impuestos por impuestos? Cómo la recaudación no es igual en función de a dónde yo tengo una alícuota mayor que la otra. ¿Sí o no? ¿No? ¿Lo explico de vuelta? ¿O dónde se quedaron? ¿O qué es lo que no entienden? ¿Rocío? ¿Puedes explicar cuál es la etapa 2? ¿Esta etapa? Bien. Cuando yo... ¿A dónde está? Acá. Cuando yo tomo un sistema de impuesto por impuesto, habíamos dicho que eran las ventas por la alícuota menos las compras por la alícuota a la que la compré. En este caso, el mayorista vende al 10% porque no tiene alícuota, o sea, no aumentó su alícuota. La alícuota que aumentó fue la del productor. Entonces vende al 10%, pero la compra sí se la hizo al productor. Entonces sí le cobraron más IVA en la compra. ¿Me explicó? Entonces acá compensa el mayor valor que pudo recaudar acá el Estado, se compensa en esta segunda etapa, porque recauda menos. ¿Se entiende? Acá recauda 40, mira, acá recauda 45, en la etapa siguiente 145. Y antes del impuesto, o sea, cuando no había impuesto, la recaudación de la etapa 1 era 40, ahora es 5 pesos más, pero la etapa 2 era 150 y ahora es 145, recauda 5 pesos menos. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque lo que yo cobro más de débito fiscal en una etapa, al ser impuesto por impuesto, el que me compró, que en este caso es el mayorista, lo usa como crédito fiscal en la etapa siguiente. Entonces lo que cobré más en una se me va en la otra.
¿Se entiende? En cambio, cuando yo cobro, uso un sistema base por base, no tengo en cuenta cuánto le pagué o cuánto le dejé de pagar al otro. Entonces, el mayorista por su valor agregado va a pagar el 0,11 y el minorista por su valor agregado va a pagar el 10. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. No hace esa compensación. Si voy al tercer supuesto, en donde lo que decía era que el mayor valor agregado quedaba en la última etapa, bueno, la primera etapa va a ser igual que la inicial, 40 pesos de recaudación, cualquiera de las dos formas de determinación del impuesto. La segunda etapa va a quedar igual, 150 pesos, cualquiera de las dos formas. Y la tercera etapa, que es la que tiene el incremento del impuesto, de la tasa, de 10 a 11, vemos que si yo uso un base por base, sobre los 3.000, recaudo el 11%, recaudo 330, un 10% más que lo que lo hacía en su etapa inicial. Pero si yo tomo un sistema de impuestos por impuesto, esta mayor recaudación, digamos, la venta del minorista va a ir con una alícuota del 11%, pero él le compró al mayorista, con lo cual lo compró al 0,10. Entonces lo único que puede deducir es el 0,10. Y de esta forma es que la mejor recaudación, si el Estado quiere recaudar, es aumentar las alícuotas a nivel minorista o en la última etapa por un sistema de impuestos por impuesto. ¿Por qué? Porque acá la alícuota más alta toma toda la venta y en cambio en este caso toma todo el valor agregado. Por eso es que recauda más un impuesto por impuesto que un base por base. ¿Sí? Ahora, si yo quiero colocarlo a nivel fabricante, tengo que usar un sistema base por base para que me logre una mejor recaudación. Si uso el impuesto por impuesto, se me va a diluir el impuesto en estas compensaciones de débitos con créditos. ¿Sí? ¿Se entendió? No, no es para que, insisto, no es que se los vaya a tomar, pero sí que entiendan la lógica del base por base o el impuesto por impuesto. Vamos a ver ahora problemas de la instrumentación del IVA. El IVA tiene problemas de instrumentación que tienen que ver con las dificultades de inspección, porque tengo muchos contribuyentes y porque no muchos tienen sus registros en orden, entonces es un impuesto altamente evasible. Todo, digamos, cada administración tributaria toma sus recaudos, por ejemplo, de hacer trazabilidad de valores agregados, de poner controles en las facturas y demás. Pero la verdad que es un impuesto de alta evasión, de muy alta evasión. Otro de los ejercicios que acá tienen y que yo lo quería ver con ustedes es este sistema, porque es el sistema que calcula lo más parecido a cómo calculamos nosotros el impuesto, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio el ejercicio debería estar antes. A ver, che. Bueno, este es un ejercicio muy fácil porque va tomando cada uno de los valores. Vamos a hacer este que es... ¿Dónde está? Ya sé qué pasa. Vamos a tomar un ejercicio, yo ya se los marco se los doy voy a dejar de compartir.
No sé, estoy compartiendo. No estoy compartiendo, sí, estoy compartiendo. A ver. Que realiza las siguientes operaciones en el mes de abril. Le compra mercadería, materia prima o mercadería a una empresa Z. Así viene en realidad, así van a ver ustedes las facturas para el que no trabaje en un estudio. Es decir, llega la compra y me dice el total de la factura, el total de la mercadería, el valor de la mercadería, la alícuota que le colocan a esa mercadería, el IVA que me cobran y el total. Esta empresa lo que debe es el total. ¿Me explico? O sea, le compra mercadería a la empresa Z y le dice, che, la mercadería vale 100 más el IVA que te tengo que cobrar son 121. ¿Sí? A su vez compra una máquina que vale 50 pesos, más el IVA, le cobran 60 con 50. Y la empresa XX le vende a otra firma, le vende a 400 pesos, la alícuota es del 21%, entonces cuando vende hace lo mismo que le hacen a él cuando compra. Dice, che, mi mercadería vale 400, le tengo que agregar el IVA y te la vendo a 484, ¿sí? Entonces, acá lo que pedía era, a ver si lo vi. Ay, Dios. ¿A dónde quedó? ¿A dónde quedó? Vamos de vuelta. El ejercicio lo que le pido, lo determinamos nosotros, no hace falta que te pida, es por sustracción financiera tipo producto bruto y por sustracción financiera. Podemos hacer sustracción financiera tipo IVA, valor agregado tipo producto bruto, impuestos por impuesto o impuesto por impuesto. ¿Cómo lo hacemos? Me dicen ustedes. ¿Se animan? ¿Se animan o lo hago yo? No me acuerdo, profe, cómo era. Está bien, pero tratemos de hacerlo entre todos. Sustracción financiera, yo sé que es las compras, ¿sí? Porque dice que es tipo producto bruto, entonces incluidas las cotizaciones que habíamos hecho que estaban compras menos compras por alícuota,
¿Sí? ¿Estamos? Por la alícuota, nosotros le solemos decir débito fiscal. Y es lo que nosotros cobramos en nuestras ventas en nombre del fisco. Cuando nosotros compramos le llamamos crédito fiscal, porque es lo que nosotros le pagamos a otros en nombre del fisco. ¿Sí? El débito fiscal acá me sale la venta de mercadería, que son estos 400 por la alícuota, yo tengo acá determinado cuánto es el débito fiscal. Si en vez de tener una factura tuviéramos 50 facturas, tendríamos que sumar todos los débitos fiscales, ¿sí? Y el crédito fiscal que tenemos son estos 21 pesos de la compra de mercadería. Serían los 100 pesos por la alícuota del 21%, 21. Con lo cual, la base imponible en este caso, la base imponible son los 84 pesos menos los 21 pesos. Y esto es la posición de IVA a pagar, que en definitiva, ¿qué es? Lo que yo cobré al fisco, lo que yo cobré en nombre del fisco, que son los 84 pesos, menos lo que yo pagué o lo que me cobran los otros a mí en nombre del fisco. ¿Sí? Cuando yo uso el sistema, en vez de sustracción financiera, vamos a usar, si usáramos el base por base, el base por base, ¿qué diríamos? Bueno, ¿cuánto tengo de ventas? 400. ¿Cuánto tengo de compras? 100. ¿Cuánto es la alícuota? El 21%. Me da exactamente lo mismo. 300 por el 21% son 63 pesos. ¿Me explico? Como acá las alícuotas son iguales, no hay ningún problema, da exactamente lo mismo. Si en vez de usar sustracción financiera usáramos, si usáramos sustracción financiera tipo consumo, o sea, un valor agregado tipo consumo, impuesto por impuesto, ¿qué tendría? Que acá las variables serían ventas por alícuota menos las compras por alícuota. ¿Y qué más? Como es tipo consumo, también tengo que restar las inversiones por la alícuota. ¿Sí? Entonces, cuando yo uso impuesto por impuesto, a cada elemento del costo le voy sacando menos inversiones por alícuota. A cada uno de los componentes del valor agregado le voy sacando el impuesto. Entonces digo, 84 vienen de las ventas por alícuota, o de las ventas por la alícuota. de 21 de las compras de mercadería y 21 de las inversiones, 10,5 de las inversiones, ¿sí? Entonces, cuando yo saco la base imponible, lo que voy a tener es los 84 de las ventas, menos los 21 de las compras, menos los 10,5 de las inversiones. Y me queda esta base imponible que es más baja que la anterior, ¿sí? Esto es porque agregué dentro del concepto de valor agregado las inversiones. ¿Se entiende un poco mejor así o no? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno.
Bien, y lo último que nos queda de ver de estos sistemas de valor agregado es de IVA, porque ya aparte se nos va el horario de la clase, es lo que nosotros llamamos, lo que nosotros llamamos la regla del tope. La regla del tope es una... La regla del tope es una limitación al crédito fiscal que se utiliza cuando el valor de las ventas o la alícuota sobre las ventas es menor que la alícuota sobre las compras, ¿sí? Entonces, cuando yo mis ventas tienen una alícuota más baja de la que tuvieron mis compras y uso un sistema de impuesto por impuesto, a fin de no perder esta recaudación que habíamos visto en la segunda etapa, cuando ponían el mayor valor en la etapa productora. ¿Se acuerdan que dijimos lo que cobra más de una etapa lo deja de cobrar en la otra? Bueno, para que no exista esto, existe lo que se llama la regla del tope. La regla del tope consiste en limitar el crédito fiscal utilizado al valor que surja de aplicar a las compras la alícuota de las ventas. La venta tiene una alícuota menor que la compra, entonces normalmente no me da a pagar. Entonces, o se me va la mayor recaudación que tuve antes. Entonces, lo que hace la regla del tope es que yo no puedo tomar un crédito fiscal mayor que el que surge de aplicar a las compras la alícuota de las ventas. No se usa en Argentina de manera explícita, se usa, digamos, hay algunos casos que se podría dar, digamos, por efecto, pero no está dentro de la ley. Yo creo que la ley establece puntualmente que no se usa la regla del tope. Hay un artículo que lo dice. Entonces, la regla del tope, ¿qué es? Yo ya se las explico en este sistema de la regla del tope. Teníamos uno con regla del tope. Bueno, la regla del tope ya se las explico. Ya me invento un ejercicio. Imagínense lo siguiente. Imagínense una situación. Tiene un ejercicio en el trabajo práctico. Supongo que vamos a todo lo que tenemos acá arriba. Vamos a considerar que esta empresa suelta al 10%. Sí, vamos a hacer que compre un poquito más para que se entienda. 300 al 21% son 63. Bueno, esta empresa compra a otra, le compra a la firma ZZ Mercadería y esta compra el 21%, están al 10,5%. Entonces, al 10%, perdón. Entonces, como sus ventas están al 10%, cuando vende, le aplica el 10% y termina siendo 440. ¿Sí? Si yo no aplico sin tope, sin regla de tope, el débito fiscal va a ser 40 pesos, porque estas son mis ventas, y que el crédito fiscal, vamos a tomar acá, vamos a suponer un impuesto financiera,
tipo consumo y va a ser impuesto por impuesto, ¿sí? Entonces el débito fiscal me va a dar 40, el crédito fiscal me va a dar 63, con lo cual no me va a dar pagar, me va a dar un saldo de 23 pesos. ¿Sí? El fisco me va a deber a mí 23 pesos, pues yo digo, che, yo te cobré 40, pero a mí me cobraron 63 en nombre tuyo. Internet mierda, loco. Dani, me paga el internet. Sobre las compras, la alícuota de las ventas. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, vos pagaste 63, pero la verdad que acá solamente te vas a poder tomar 30 de crédito fiscal. ¿Sí? Y le da un saldo a pagar de 10. ¿Se entiende? No lo entendí, profe. ¿Cómo? No lo llegué a entender. Claro, la regla de tope, mira, acá sin regla de tope, lo voy a subir un poquito más. Sin regla de tope, ¿La clase cuando te diga? ¿cómo saco la posición fiscal? Digo, bueno, el impuesto que cobré, que era 60 era 40, menos el crédito fiscal, que son 63, me va a dar saldo a favor. ¿Por qué me va a dar siempre saldo a favor? Y porque la alícuota de mis ventas está al 10% y la alícuota de mis compras está al 21%. Entonces yo tendría que tener un margen mayor al 50% como para que me vaya a pagar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la mayor recaudación que obtiene el Estado tiene una alícuota más alta en la etapa anterior, la va a perder en la etapa siguiente. ¿Por qué? Porque al tener un nivel inferior siempre le va a quedar o saldo a favor del contribuyente y se va a ir desgranando la mayor recaudación que había logrado el Estado. ¿Sí? Este contribuyente nunca va a pagar impuestos y aparte nunca va, el Estado le va a deber constantemente. Entonces, con la regla de tope, lo que dice es, mira cuánto es el crédito fiscal acá. 63. ¿Cómo lo saco? Dice, bueno, las compras, que son 300 por el 0,21, es lo que realmente pago de impuestos cuando compro. Y cuando puedo tomar con crédito fiscal, es el importe que surja, de aplicar a tus compras, a estos 300 pesos, la alícuota de tus ventas, que es el 10%. ¿Sí? Es como si lo convirtiera en un base por base. Ah, sí, sí, ya. Se dice, bueno, 300 menos, 400 menos 300 por la alícuota del 10. Toman la misma alícuota de las compras para las ventas. Bien, profe, sí, ya lo entendí. ¿Se entiende? Ahora sí. ¿Los demás lo entienden? Estos sistemas en realidad no se dan en la práctica, pero por ejemplo, como las exportaciones no están grabadas, es como si yo tuviese ventas al 0% y compras al 21%. ¿Sí? Y bueno, ahí de alguna manera sí me deja el Estado me tiene que devolver, pero tengo que lograr que me devuelvan, lo cual ya es medio complicado. O si una empresa trabaja pérdidas, por ejemplo, bueno, tendría saldo a favor de IVA, sería un saldo técnico y no lo podría pedir la devolución. O por ejemplo, en algún tipo de empresa, cuando compran en un momento y venden en otro, también se puede generar un saldo
técnico que después no lo puedan, por ejemplo, empresas que facturan adelantos, pagan el IVA por ese adelanto porque es como una venta y compran al otro mes recién con ese adelanto. Si eso se da en dos momentos de tiempo distintos, puede generar un saldo técnico que después la empresa lo pierda, digamos, actúa como una regla de tope. ¿Sí? No está vigente en Argentina, pero bueno, existe y está bueno conocerla. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, siendo las 6 de la tarde y viendo que ya el viernes no van a tener clases, lo ven al profe Rivoli el miércoles que viene y el próximo viernes tenemos clases nosotros que creo que ya deben estar siendo las últimas materias, la bolilla, sí, creo que la bolilla 8 es la última que yo doy, así que bueno, nos vemos el otro viernes, ¿sí? Chau, profe, nos Sí, vemos. profe, gracias. Hasta Nos luego. vemos, que Profe, pasen un lindo... Sí, profe, Rocío. ¿Sí? disculpe, ¿usted le podría pedir al profe Rigoldi las filminas de la unidad 6? De Que la dio él. unidad 6. Sí, que es la que Bueno, me empezó a dar él. le digo que me las pase. Gracias, profe. Ahora les paso yo este otro Excel que no les pasé, ¿sí? Para que lo tengan. Bueno, Bien, nos profe, vemos. gracias. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.